Bien, nos mandan a hallar la distancia entre dos puntos. 4 casos distintos, muy sencillo, empezamos a razonar. Punto P, coordenadas 3, 5. Punto Q, coordenadas 3, menos 7. No es necesario representar con precisión. Yo hago un pequeño esquema, supongamos el punto P en esa posición, sus coordenadas 3, 5, y voy a suponer el punto Q en esa posición, coordenadas 3, menos 7. Vamos a recordar, distancia entre dos puntos equivale al módulo del vector que se obtiene uniendo esos puntos. Es decir, el módulo de ese vector que yo he representado uniendo los puntos, concretamente el vector PQ, podría haber tomado el vector QP. He decidido tomar ese. El módulo de ese vector es la distancia entre esos dos puntos. Módulo de PQ se simboliza de esta forma. Sabemos que es igual. Vamos a recordar. Para hallar el módulo de un vector necesito conocer sus componentes. Componentes del vector PQ. Final menos origen. Restamos Q menos P. Primera de Q menos primera de P. 3 menos 3, 0. Segunda componente del vector, segunda coordenada de Q menos segunda coordenada de P. Menos 7 menos 5, menos 12. Y todos debéis recordar, teorema de Pitágoras. Quien no entienda, repasáis el vídeo de teoría donde se halla el concepto de distancia. El módulo de un vector, aplicando el teorema de Pitágoras, es igual a la suma de los cuadrados de las componentes, raíz cuadrada. 0 a la 2, 0. Y número negativo al elevar al cuadrado queda positivo. 12 a la 2, 144. 0 más 144, evidentemente es 144, la raíz toma el valor 12. La distancia entre esos dos puntos, 12 unidades. Pasamos al siguiente. Supongamos el punto P en esta posición, coordenadas menos 8, 3. Supongamos punto Q, coordenadas menos 6, 1. Distancia entre esos dos puntos, módulo de ese vector. El módulo del vector PQ va a ser la distancia entre esos dos puntos. Vamos a hallar primero las componentes de ese vector. Final menos origen. Restamos Q menos P. Primera con primera, menos 6 menos menos 8 es menos 6 más 8. 2 la primera. 1 menos 3 menos 2 la segunda. El módulo del vector PQ, que va a ser la distancia entre esos dos puntos, es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado 4 más 2 a la 2, 4, es decir, raíz cuadrada de 8. Podríamos sacar un factor, equivale a 2 raíz de 2 unidades. Coordenadas del punto P, supuestamente en esa posición, 0 menos 3. Coordenadas de Q, supuestamente en esa posición, menos 5, 1. Distancia entre esos dos puntos. Voy a cambiar el rollito. Módulo de este vector. En este momento el vector sería QP. Repito, cambio el sentido, vamos a llegar a lo mismo. Para hallar el módulo de ese vector necesito las componentes. Final menos origen. Ahora el final es P, origen Q. Restamos P menos Q. Primera menos primera, 0 menos menos 5 daría 5 y menos 3 menos 1 daría menos 4. El módulo de ese vector lo simbolizamos con el símbolo del valor absoluto entre barras, igual a la raíz cuadrada, teorema de Pitágoras, primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. Deberíais operar, sacar factores, etcétera, etcétera. Último caso, supuestamente el punto P en esta posición.
coordenadas del punto Q en esta posición. Repito, no está representado a escala, es un pequeño esquema. Distancia entre P y Q, o distancia entre Q y P. Voy a tomar este vector, módulo del vector QP. Voy a hallar las componentes del vector QP. Final, que es P, menos origen, que es Q. Primera menos primera, menos 3 menos 15, menos 18, segunda menos segunda, 0 menos 0, daría 0. El módulo de ese vector, igual, teorema de Pitágoras, menos 18 al cuadrado, lo que es lo mismo 18 al cuadrado, más 0 a la 2, que es 0. Efectuamos la operación, ejercicio resuelto, resumen al contenido de este vídeo, la distancia entre dos puntos cualesquiera equivale al módulo del vector que se obtiene uniendo los puntos, bien sea el vector PQ o bien sea el vector QP. Daros cuenta de un detalle, el módulo siempre va a ser positivo. Evidentemente, para hacer el módulo aplicamos Pitágoras, dado que sus componentes hay que elevarlas al cuadrado, siempre el resultado de la expresión será positivo. Ejercicio resuelto.